porque el Padre tales adoradores busca. Quiero saludarlos de esta manera, con este texto, con esta frase, con esta revelación que encontramos allí en Jesús con la mujer samaritana, escena que hemos venido desarrollando en enseñanzas anteriores y extendiendo esa invitación para que tú hagas parte de esa búsqueda, para que tú hagas parte de esa respuesta más bien a la búsqueda del Padre. Bienvenidos nuevamente a este su espacio. Queremos no solamente bendecirte, sino que queremos guiarte, conectarte con la presencia, que puedas experimentar esa gracia, ese favor, esa presencia de Dios que cada día es nueva, que cada día se manifiesta de una manera diferente. Les saludo aquí desde Casa de Gobierno, nuestra sede principal en La Calera, Geraldine Venegas en esta ocasión, la profeta de esta casa junto con mi esposo, haciendo parte de esta asignación. Bien, quiero retomar lo que en algún momento estábamos impartiendo acerca de la conversación de Juan con aquella mujer a la que se le revela el ámbito de la adoración. Y quiero hoy centrarme en los últimos 3 aspectos que pudiéramos encontrar en este encuentro tan divino, en este encuentro tan hermoso que tiene esta mujer. Dice el versículo 22, ustedes los samaritanos, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Ok, Jesús, recordemos que le está haciendo ver a esta mujer que el problema no era la adoración, sino que ellos no sabían a quién estaban adorando, que era muy poco lo que conocían del Padre, lo que conocían de Dios. Porque lo que conocían del Padre era porque lo habían escuchado a través de enseñanzas, porque lo habían seguramente esta mujer escuchado a través de lo que contaban sus padres, aquel Dios que había librado de la mano de Faraón a Egipto, aquel Dios que había hecho proezas, que había hecho maravillas, y ella escuchaba cuando tal vez sus padres, sus abuelos hablaban acerca de aquel Dios. Era muy poco lo que esta mujer conocía y lo que toda su comunidad conocía, porque Jesús no estaba haciendo referencia solamente a ella, sino a los samaritanos, la cultura, la doctrina, el pensamiento, las creencias. A eso estaba haciendo referencia Jesús. Entonces vemos cómo Jesús se centra en este punto y le dice, pero nosotros sí conocemos a quien adoramos, nosotros sí sabemos con quién tenemos comunión. Y esto es lo primero que quiero hoy exponer delante de este tiempo, y es las experiencias. Toda persona que quiere adorar al Padre, que quiere responder a la búsqueda de nuestro Padre, debe tener experiencias. Bueno, no quiero solamente limitarlo a los adoradores, ¿verdad? Entendiendo que todo aquel que ama al Padre, que todo aquel que le obedece, que todo aquel que ha decidido rendir su vida a Él, pues hace parte de un adorador. Pero no lo quiero, recuerde que nuestra enseñanza no es limitar la adoración a un altar, a un grupo musical o a un grupo de personas. La adoración o el ser adorador es una esencia, ¿verdad? Está en nuestro espíritu. Y una de las grandes cosas que tenemos nosotros que tener o por las cuales nosotros tenemos que desarrollarnos en esa esencia es la experiencia o las experiencias. Porque las experiencias son el ambiente, son el vehículo, son la plataforma, son el espacio, son el momento que nos van a permitir conocer a aquel que adoramos. Lo que llamaríamos un encuentro con Dios, lo que llamaríamos una experiencia con su presencia. Las experiencias y la revelación son 2 herramientas o son 2 brazos importantes para que un adorador crezca en la presencia y en la gloria de Dios. La única manera de tú conocer a una persona es compartiendo tiempo con ella, ¿verdad? Es conociendo lo que piensa, lo que hay en su corazón. Jesús de hecho dijo,
porque lo que la persona habla, lo que la persona manifiesta, es lo que hay en su corazón. Así que realmente para conocer a alguien tendríamos que escudriñar lo más profundo de su corazón. Y toma tiempo, ¿verdad? Para tú conocer a una persona necesitas mucho tiempo. He escuchado de matrimonios, de parejas, noviazgo, incluso de padres que pudiéramos decir han compartido muchos años, pero que aún después de los muchos años conocen una parte de esa persona que nunca habían visto y se asombran y se sorprenden porque dicen, yo no sabía que esta persona era así. Ok, de igual forma no podemos pretender que conocemos a Dios en un momento de ministración, no podemos decir que conocimos a Dios en 5 ocasiones, no podemos decir que conocemos a Dios porque me sanó o porque me bendijo, no podemos decir que conocemos al Señor en 5, 10 años, 15 años de ministerio. No puedo yo certificar que conozco a mi Padre porque soy profeta, porque tengo un llamado ministerial. Eso no es suficiente para hablar y para manifestar la presencia o la persona de Dios, la persona del Padre, a entender a quién estoy adorando, porque es fundamental. Jesús claramente dijo, un verdadero adorador es aquel que sabe a quién lo está revelando, a quién lo está manifestando, a quién está llegando su cántico, su obediencia, su rendición. Yo necesito conocer al Padre, yo necesito conocer, discernir la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo, la manifestación del Espíritu, entendiendo que aunque son una sola persona, en su manifestación, en su presencia, yo necesito aprender a identificar y a discernir. Y no solamente ello, sino que necesito aprender a discernir si es una manifestación del Padre o si es una manifestación de las tinieblas. Recuerde que Jesús también dijo que había un padre, pero que era de mentira, o sea, un padre de mentira, Satanás, el padre de las tinieblas. ¿Sí? Yo necesito aprender a discernir si la presencia viene del Espíritu Santo o de un espíritu contrario, es decir, el espíritu de las tinieblas, el espíritu inmundo. Yo necesito aprender a tener esa capacidad de conocer al Padre. Yo pudiera atreverme a decir esto. Dijo Pablo, lo digo yo, no que el Espíritu me lo esté revelando. Que ese precisamente fue el inconveniente o el problema de la mujer del Edén. Que ella no conocía realmente a su Creador. Ella no conocía a un 100% al Padre. Aquel Dios que la extrajo de la costilla del hombre, del costado del hombre, y la trajo a la tierra y la unió al hombre. Porque si ella conociera al 100% a su Padre, a su Creador, ella hubiera identificado que la voz, que la presencia que le estaba hablando allí en su Edén, en su hogar, en su casa, no provenía del reino de Dios, no provenía del reino de la luz, sino que provenía de la iniquidad, de la maldad. Ella hubiera identificado completamente, no, esta no es la voz de mi Padre, esta no es la voz de mi Creador. Ella se hubiera percibido, ella se hubiera percatado de que esa presencia y que esa influencia no venía del Espíritu Santo. Pero puedo decirte que seguramente era una mujer que no conocía al 100% a su Padre, a su Creador. Y este es el inconveniente de esta mujer, de los samaritanos y tal vez de muchos de nosotros. No podemos decir que conocemos al Señor, tal vez hemos visto cómo sana, hemos visto su bondad, hemos visto su amor, pero esas son destellos de lo que es su magnificencia, de lo que es su gloriosa presencia, de lo que es su poderoso nombre, de lo que es el gran yo soy. Así que necesito las experiencias, necesito un encuentro con Él, necesito un encuentro con su palabra, necesito saber que necesito estar involucrada, sumergida en la lectura de la palabra. Un adorador, una persona que no lee, que no tiene intimidad con la palabra de Dios, no puede tener una experiencia con la palabra. Si nosotros escuchamos composiciones, de hecho, si vemos nuevamente la experiencia que tuvo Moisés, el pueblo de Israel y aquella mujer Miriam que fue la pionera en la danza y en los instrumentos, ellos tuvieron una experiencia. Ellos conocieron y vieron cómo Dios le libró, cómo Dios les rescató de sus enemigos, cómo sus enemigos se hundieron en ese mar.
Cuando nosotros vemos muchas composiciones de cánticos antiguos y presentes, muchos de ellos tienen la palabra, es decir, mencionan la palabra. Yo creo que hubo un momento donde leyeron un fragmento de Isaías, leyeron un fragmento de los Salmos, y esa palabra fue tan fuerte, tuvieron un encuentro con esa palabra, que eso los llevó a hacer de una letra escrita un cántico en espíritu y en verdad. Así que no es posible decir que o cantarle a mi Padre si yo no tengo una experiencia con la palabra, o si yo no tengo una experiencia con la presencia de Dios. ¿Cómo yo puedo decir, tú no dejas en vergüenza, no he visto justo desamparado, ni aquel mendigar el pan? Dice, ¿verdad? Una canción de Cristín de Clario, una de las últimas. Ok, si yo digo eso, es porque yo he tenido la experiencia de que yo no he visto al justo desamparado, de que en mi casa el justo no ha sido desamparado, y que en mi casa no hemos tenido que mendigar el pan. Eso es una experiencia, eso es una realidad. Entonces sale mejor de una letra, sale de unas notas musicales, sale de que la gente la cante, a una realidad. Yo puedo testificar, yo puedo hablar de cómo en un momento de necesidad, en un momento de crisis, el Señor me bendijo, el Señor trajo trajo la provisión a mi mesa. Entonces ahí tengo una experiencia, y ya no solamente soy una persona que adora a un ser desconocido, sino que soy una persona que adora a un ser conocido. Necesito la experiencia, necesito la revelación. ¿Qué es la revelación? Que Él se manifieste a mi vida, que Él se revele, que Él se dé a conocer. Moisés insistió y dijo, Señor, yo quiero que tú vayas, yo quiero que tu presencia, yo quiero verte, yo quiero conocerte. Y esa insistencia de Moisés hizo que Dios dijera, ok, vas a ver solamente mis espaldas, vas a ver mi gloria. Pero eso hizo que Dios se revelara, porque yo puedo buscar, yo puedo insistir en esa búsqueda, conocer al Señor. Pero si Él no se revela, por más que yo le busque, si Él no se revela, no voy a poder conocerle, no voy a poder tener una experiencia. Déjeme ir nuevamente al ejemplo de hace unos minutos, aquí en el ámbito natural. Si yo extiendo la invitación a aquella persona que quiero conocer, ¿sí? Le digo, oye, salimos, oye, quiero tomar un café, oye, ¿por qué no conversamos? Oye, te quiero invitar a la iglesia. ¿Sí? Cualquiera que sea el ámbito que yo extienda la invitación para conocerle, y la persona ignora, la persona no muestra un interés, la persona a todo le dice no, pues por más que yo quiera conocer a la persona, si la persona nos da esa apertura para que podamos tener un encuentro y tener ese acercamiento, pues nunca voy a poder conocer a la persona por más que le insista. Eso es, amén. Así que no solamente es buscar, claro, ahí empieza todo. Necesito buscar, la palabra dice, búsquenme mientras pueda ser hallado. Sí, pero no solamente es buscarle hasta lograr que Él se dé a conocer a mi vida, que Él se revele a mi casa, a mi habitación, a mi momento de oración, que Él se revele en medio de la congregación. Sí, porque no solamente es que se revele a mí, sino que cuando se revele a mí, Él se pueda revelar también a la congregación, Él se pueda revelar también a mi familia, porque ya tiene a alguien que le adora y que conoce lo que está adorando. Necesito experiencias, necesito conocer el olor de la presencia, necesito entender la fragancia de cuando el Espíritu, cuando Dios se pasea, cuando está cerca de mí. Necesito tener un encuentro con Él, necesito tener una visión. Sí, las experiencias son por ese medio, la visión, por medio de una visión, por medio de un sueño, por medio de los olores, de las fragancias, por medio de que Él me abrazó, Él me tocó, pero no porque yo lo siento o lo imagino en mi naturaleza y en mi carnalidad, sino porque realmente se abre ese ámbito sobrenatural, ese ámbito del espíritu al espíritu. Por eso es súper importante, de espíritu a espíritu, desde mi razonamiento, desde mi imaginación, desde mi carnalidad, desde mi duda, no voy a poder tener una experiencia. Por eso mi esposo resaltaba en enseñanzas anteriores que un elemento, un aspecto, un ingrediente importante que tenemos que tener es la fe. La fe
de que voy a verle, la fe de que Él va a manifestarse, la fe de que Él está escuchando, la fe de que Él está recibiendo. Entonces necesito las experiencias. Número 2, quiero ir aquí más adelante, dice el versículo 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, le dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores, ¿los qué? Verdaderos adoradores, wow. Entonces quiere decir que hay falsos adoradores. ¿Sí ves? Hay muchos adoradores, pero dentro de toda esa cantidad de cánticos, de personas, adoradores, Dios necesita identificar los que son verdaderos. Siempre habla una mezcla entre lo bueno y lo malo, pero aún cuando se separe lo bueno de lo malo, como en la parábola de el trigo y la cizaña, Dios necesita ver lo bueno de lo mejor y lo mejor de lo perfecto. Wow. ¿Sí ves? Siempre va a haber una mezcla, un contenido de dos, lo bueno y lo malo, los falsos adoradores y los verdaderos adoradores. Ahí se van a estar juntos, ahí se van a entrelazar, ahí como el trigo y la cizaña. Pero cuando sean separados, cuando los verdaderos sean separados de los falsos, allí es donde lo bueno tiene que entrar a hacer no quiero decir una competencia porque no es una competencia, pero es allí donde tengo que hacer una escalada entre lo bueno y lo mejor, una diferencia, tengo que superar lo bueno, es lo que quiero decir, porque lo bueno y lo correcto están bien, pero no es el todo, no es lo suficiente. Ahora tengo que pasar de lo bueno a lo mejor, es decir, también en otras palabras pudiera manifestarlo de esta manera. Yo puedo hacer algo bueno, ¿verdad? Pero después de mí hay algo mejor, ¿sí? Después de lo bueno hay algo mejor. Y ahí es donde tengo que ver de lo bueno y de lo mejor pasar a lo mejor. Y cuando entro a lo mejor, entonces tengo que ver que hay algo perfecto, lo máximo que Dios siempre pone, el máximo nivel, el umbral, la estatura a donde incluso Efesios nos revela que debemos llegar en la perfección. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces yo no me puedo quedar con lo bueno, no me puedo quedar con lo mejor, tengo que llegar a lo perfecto, porque Él es perfecto y lo que yo tengo que darle debe ser perfecto, no queriendo decir que no va a haber margen de error, no queriendo decir que no va a haber debilidad, no queriendo decir que no va a haber equivocación, porque la tenemos que tener mientras estemos todavía en este mundo terrenal, dice Pablo, mientras estemos expuestos a este mundo corruptible. Pero sí tengo que entender que no puedo quedarme con lo bueno. ¿Qué sería lo bueno? No, pues yo amo al Señor los domingos. No, yo adoro al Señor los lunes y los miércoles. Eso es lo bueno. Sí, para Dios es bueno. Pero hay una escala que es lo mejor. ¿Qué sería lo mejor? De hecho, cuando Dios habla de las primicias, dice, traerme lo mejor, no lo bueno, tráeme lo mejor de la cosecha. Entonces yo tengo que, allí es donde soy separada para darle lo que otros no le dan. ¿Sí? Ya no es solamente un día, 2 días, 3 días, ya es día y noche. Por eso la palabra dice, día y noche el Señor recibe cánticos, santo, 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 dice Apocalipsis, día y noche, eso es lo mejor. Pero hay algo más que es lo perfecto, es ese nivel donde tú no solamente le cantas, sino que le obedeces, no solamente le obedeces, sino que eres justo y eres recto, no solamente eres justo, recto, le obedeces, le cantas, sino que permaneces allí en la palabra del Señor, no solamente eso, sino que buscas su presencia, no es suficiente. Dice una adoración de New Wayne, lo de ayer no es suficiente, lo de hoy no es suficiente, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Ese es el que busca lo perfecto, ese es el que no le es suficiente haber hecho hoy algo por el Señor o haberle expresado algo al Señor. Aunque para el Señor es aceptable y es bueno, pero no es mejor y no es perfecto. Wow, por eso dice los verdaderos. No aquel que le da una porción, aquel que le da todo, el que le ama con su mente, el que le ama con su corazón, el que le ama con su ser. Ese es verdadero. Porque adoradores hay muchos. ¿Sabes a qué me lleva esta cita? A comparar con Proverbios 31. Allí en los versos
más o menos 6, 7 del capítulo 31 donde habla de la mujer virtuosa y dice, mujeres hay muchas, muchas mujeres buenas, muchas mujeres que hacen el bien, muchas mujeres que aman a sus esposos, muchas mujeres trabajadoras, muchas mujeres empoderadas, berracas, pero tú sobrepasas. Quiere decir que dentro de mucho siempre Dios va a querer tomar lo mejor. Él va a tener en su mesa y va a recibir lo bueno, lo aceptable, lo correcto, lo adecuado, lo mejor y lo perfecto. Y dentro de todo lo que él pueda recibir en su mesa, se va a quedar con lo perfecto. Él va a atesorar lo perfecto. Él va a atesorar el que es verdadero. Bueno, él, él, él es apasionado, él se mete o ella se mete. Ella se congrega fielmente todos los domingos, todos los sábados. Bueno, esta familia me honra, me honra. Estas otras personas me obedecen. ¡Ay! Pero este tiene todo, este es completo, este es íntegro, este me honra, este me adora, este se congrega, este hace el bien, este perdona a su prójimo. Él contiene todo. Y ese que contiene todo es con el que él se queda, el que él atesora, el que él dice, este es verdadero, este es verdadero. Wow, ¿sabes qué? Esta es la mayor invitación que yo pudiera hacer aquí en esta enseñanza y es, siempre esfuérzate, siempre ve más allá. Aquí aplica lo que dice, ¿no? La milla extra. Ve más allá, no a modo de competencia, no por competir con los otros, no para que otros te vean, no para que otros te halaguen, no, ni siquiera por ti mismo, para el Señor. Yo tengo que buscar que el Señor me tome como su verdadero, porque imagínate cuántos millones de personas, cuántos millones de adoradores, cuánta iglesia que hay en la tierra a nivel mundial, le ama, le obedece, le adora, se mete día y noche para buscarlo. Millones, pero dentro de esos muchos, dentro de esa multitud, solamente 12, solamente 11, solamente 3 realmente logran llenar y saciar el corazón del Padre. No digo que los demás no, no, Dios responde, Dios bendice, Dios envía a sus ángeles, Dios está allí, Dios está acá, pero con un remanente, ese remanente que logra llegar a lo mayor, realmente a tocar el corazón del Padre, realmente entrar a lo más profundo, ahí es donde el Padre más se va a deleitar, ahí es donde el Padre más se va a derramar, ahí es donde el Padre más se va a glorificar, ahí es donde el Padre más se va a revelar, es ahí, en ese que lo entrega absolutamente todo, sin medir, sin medir economía, sin medir distancia, sin medir tiempo, sin medir cansancio, sin fatigarse, sin importar absolutamente nada más, sino Él. ¡Wow! Ese es un verdadero adorador. Y quiero cerrar con la tercera parte y ya el cierre de este encuentro, esta experiencia que tiene esta mujer, y dice el versículo 24, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué debemos responder en adoración específicamente en lo que Dios busca, espíritu y verdad? Número 1, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y Él solo va a responder a lo que es su naturaleza, espíritu. Recuerde que sí, Dios se hizo carne a través de Jesús, pero Jesús glorificado vuelve nuevamente al Padre y allí todo su reino celestial, todo su reino de luz, pues es espíritu. Entonces Dios va a responder al espíritu. Dios no va a responder a la letra. Dios no va a responder al don. Dios no va a responder a la habilidad. Dios no va a responder a los muchos sacrificios. Dios no va a responder a las obras. Dios va a responder al espíritu. Porque incluso si yo obedezco al Padre, pero por interés o porque otros me vean, ¿sí? Como decía Jesús, ayunan para que otros les vean. Entonces, mi espíritu no es sincero, no es genuino, porque estoy obedeciendo, pero camuflado en un interés personal. Por eso la parte más genuina de un ser humano, la parte más transparente, la parte más pura, la parte real, donde no va a haber engaño, donde no va a haber falsedad, porque la palabra dice que el corazón es engañoso. Entonces en el corazón Dios sabe que va a haber engaño.
La mente cavila en dos pensamientos, le dijo Elías al pueblo, ustedes cavilan en dos pensamientos, hoy creen y mañana no creen. ¿Sí? El cuerpo responde pues al alma y el alma está llena de emociones. Hoy quiero amar al Señor con todo mi corazón, pero mañana ya estoy dudando y ya me quiero morir o ya no quiero seguir sirviendo al Señor. Entonces ni el alma, ni el corazón, ni la mente, ni el cuerpo son calificadas o son, ¿cómo podría decir esto? Son el medio donde Dios pudiera decir, sí, esto es seguro, de aquí yo me puedo confiar. No hay confiabilidad en la palabra, en ninguna de esas áreas, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo, ni en mi alma. Entonces Dios dice, el espíritu, en el espíritu no hay engaño, en el espíritu no hay mentira, en el espíritu no hay falsedad, en el espíritu no hay doble pensamiento, el espíritu es genuino, es verdadero, porque es mi esencia, es lo que tiene el hombre de mí. Entonces, es en espíritu. Y como yo soy espíritu, entonces yo voy a responder a él. Entonces la persona puede estar, digamos que postrada delante del Señor. Recuerde que postrada es con la mente, con la cabeza en el suelo. Y la persona puede estar allí. Pero si su espíritu no testifica o no está acorde a la acción de postrarse, Dios sabe que ahí no hay sinceridad. Dios sabe que esa es una persona que hoy se está postrando por necesidad, que hoy se está postrando porque quiere que Dios le responda, que hoy se está postrando porque está en necesidad o porque está solo. Pero si mi espíritu es coherente a mi acción de postrarme, Dios ya tiene la confiabilidad porque lo sabe que lo estoy haciendo desde el espíritu. En otras palabras, aunque yo me postre, más importante que la acción de postrarme es el espíritu con el que lo estoy haciendo. Porque Dios no va a ver mi posición solamente, sino que Dios lo va a comprobar con mi espíritu. Por eso lo que yo haga, si estoy cantando, lo tengo que hacer con mi espíritu. Aunque claro, está mi voz, está mi garganta, está mi danza, tiene que ser principalmente, tiene que salir del espíritu. Si yo estoy obedeciendo una instrucción de Él, estoy caminando en obediencia, tengo que hacerlo desde el espíritu, no desde la ley. Es que la palabra dice que tengo que perdonar, entonces para estar bien con Dios. No, desde el espíritu, obediencia. Si lo voy a honrar, desde el espíritu. Si me voy a humillar, desde el espíritu. Si le voy a dar gracias, desde el espíritu. ¿Sabe algo? Es muy común ver en las personas en la iglesia que cuando vas a empezar un tiempo de adoración o de gratitud o de intercesión, para mucha gente es muy fácil quedarse en el gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y se vuelve una frase repetitiva, más no desde el espíritu. Entonces, Dios dice en espíritu, en espíritu. Si tú estás dando gracias, estás diciendo, gracias Padre por la vida, por la oportunidad, por esa sanidad, bueno, no sé, pero lo estás haciendo desde un espíritu agradecido y no desde la palabra. Eso quiere decir espíritu y verdad. En espíritu quiere decir no desde la carne, no desde la carne. ¿Qué es desde la carne? Que mientras estoy, no sé, humillándome o postrándome delante de Él, estoy preocupada, estoy cargada, estoy pensando en el problema, estoy pensando en qué tengo que pagar, estoy pensando en qué voy a hacer cuando me pare de aquí, cuando termine este tiempo de adoración, estoy pensando a qué hora se termina de pronto el momento de las canciones, estoy pensando que se equivocó el que estaba cantando, estoy mirando el movimiento, esto lo estoy haciendo en la carne. Y en la carne Dios no lo va a recibir. Puedo estar aplaudiendo, puedo estar levantando mis manos, puedo estar postrada, puedo estar humillada, pero si estoy en la carne no es válido, porque debe ser en espíritu, no en la carne, no en la preocupación. ¿Cuántas veces nosotros hemos adorado al Señor en la preocupación? ¿Qué tengo que hacer entonces, profeta? Si la palabra dice, mira lo que hizo Josafat. Josafat estaba preocupado, Josafat estaba temeroso, pero él primero entró a la presencia, se calmó, tuvo paz y cuando él adoró al Señor, lo hizo desde esa paz y desde esa confianza de esperar la instrucción de Dios, no desde la desesperación, porque en la desesperación hay carne, más no espíritu. Y en verdad quiere decir, primero, en Jesús, recuerde que la verdad es Jesús. Es decir, en base a que mi principio es Jesús, mi base es Jesús, en verdad quiere decir Jesús, en verdad quiere decir que no hay nada de falsedad en mi vida, recuerde, porque es la vida del adorador, no hay nada de falsedad en mí. No hay mentira, no hay engaño, soy una persona íntegra, donde quiera que estoy, con que quiera que esté, no importa si es diciembre, no importa si incluso me debilité en mi fe, no hay falsedad en mi vida, no hay falsedad en mi corazón, no hay falsedad.
Eso quiere decir en verdad y quiere decir de manera genuina. Así que gracias por hacer parte de este gran tiempo y no olvides quedarte con esto. Siempre da no lo bueno, no lo mejor, sino lo perfecto, lo que nadie se atrevería a darle a nuestro Señor, a tu Creador, a tu Padre, porque el Padre tales adoradores busca.